Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos? La misericordia del Señor Jesús. Vemos ese gran amor que tiene el Señor. Este hombre enfermo, fíjese, se acercó a este hombre que tenía 38 años, mire, de estar enfermo a la orilla del sentado, no se me viene la palabra, pero del lugar donde estaba sentado. Este hombre esperando a que el agua se moviera para él poder tirarse, pero no había nadie que lo ayudara y estaba paralítico. Y el Señor se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y mire, no, no tengo quien me ayude. Cuando yo llego al agua ya alguien se metió y ya no puedo entrar. El verso 8 dice, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire, el paralítico le pudo haber dicho al Señor, Señor, pero si no estás viendo que no me puedo levantar. Pero fíjese, sin embargo, no dijo nada, pero obedeció. Obedeció la voz del Señor. Cuando el Señor le habló, él se levantó. Fíjese, él hizo lo correcto. Él siempre nos está preguntando a nosotros si queremos mejorar en nuestra vida, fíjese. Y cuando esto pase, no pongamos nosotros ninguna excusa. Como, por ejemplo, decirle a... Entonces, obedezcamos, así como estamos leyendo aquí que hizo este hombre, que se paró, obedeció lo que el Señor le estaba diciendo. Fíjese. Y el Señor Jesús no toma en cuenta las excusas. Cuando Él da la palabra, la da y viene con sanidad para nosotros. El verso 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan nos aclara que era día de reposo. El verso 10 dice, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjese, ¿dónde está escrito eso en la ley? Eso era una añadidura de ella. Si usted lee Marcos 7, usted se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús le habla a los judíos. Y les dice, ustedes han invalidado el mandamiento, les dice el Señor, a causa de su tradición, de esas leyes rabínicas. Porque fíjese que hasta habían categorías, fíjese, de trabajo. Y una de ellas era esto, por lo que le están reclamando a este hombre sanado, que por qué está cargando su lecho. Eso estaba prohibido, hacerlo en día de reposo. Pero esa era una añadidura, eso no está escrito en la ley, fíjese. Y otra manera de sanar a un enfermo, imagínese usted, fíjese, que no fuera una enfermedad de muerte, eso no se podía hacer, sanar al enfermo. Fíjese, es que aquí están condenándolos, fíjese, por dos transgresiones aparentes. Una era cargar algo pesado en día de reposo y la otra era sanar a un enfermo que estuviera enfermo pero no de muerte. Imagínense usted. Fíjese. Entonces, por eso es que Jesús le dice, toma tu lecho y andas. Jesús sabía que era día de reposo. Pero como eso no está en la ley, el Señor sabía que iban a detener a este hombre y a hacerle esa pregunta. Pero el Señor quería, fíjese, ver si los fariseos le daban más importancia a la regla, a esos mandamientos que ellos habían añadido. El Señor quería ver, fíjese. Jesús nunca transgredió la ley, jamás, nunca, fíjese. Pero lo que
lo que sí Jesús tenía en contra era esta ley oral, porque eran mandamientos añadidos por ellos, fíjese. Entonces él quería ver si le daban más importancia a ese mandamiento añadido o le daban importancia a que una persona había sido sanada. Fíjese, si le daban importancia de alegrarse por ese milagro. 38 años había estado ese hombre postrado ahí, en esa piscina, en ese lugar, fíjese. Y ver que el hombre, lo más lógico era maravillarse, alegrarse con él, alegrarse con ese milagro, fíjese. Deberían de haberse maravillado y preguntarle, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo este gran milagro? ¡Qué alegre! Pero en lugar de eso, fíjese, se enojaron y están parando al hombre, lo están deteniendo. Fíjese. Eso está prohibido, no lo puedes hacer en día de sábado, llevar tu lecho. Fíjese. Y aquí estamos viendo un espíritu legalista religioso. Fíjese. Y esto es... Mire, le pongo un ejemplo. Esto es como ver un cuadro preciosísimo y en lugar de admirar la pintura, en lugar de admirar lo que el pintor hizo, ver una pequeñita, poner la mirada en un punto manchado ahí, fíjese. Entonces, ellos no se enfocaron en el milagro, no le pusieron atención al milagro, fíjese. Se enfocaron en que estaba desobedeciendo, que no estaba escrita en la ley. El verso 11 dice, y el que me sanó, el hombre, mire lo que les contesta el hombre, y el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no alguna cosa peor. Y este comentario de Jesús nos hace pensar a nosotros que este hombre estaba enfermo a causa del pecado. Por lo que Jesús le está diciendo, fíjese, has sido sanado para que no te venga algo peor. Y no quiere decir, con esto no quiere decir que todas las enfermedades vengan por pecado. Pero a este hombre sí, por este comentario que hizo el Señor. Fíjese, en la Biblia hay ejemplos de personas que el Señor sanó y de otras que no sanó el Señor. Y uno de ellos es Pablo, es el más conocido. Pablo dice que le habían mandado un aguijón en mi carne, dice Pablo. Y mire lo que dice, 2 Corintios 12, el verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor nos sana según sea su voluntad. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos conoce, Él nos hizo. Fíjese. El verso 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, fíjese que este hombre fue a decirle a los judíos, el que me sanó es Jesús, les va a decir. Y el verso 16 dice, por esta causa, póngale atención a esto que vamos a leer ahorita. Dice, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Mire a qué nivel de enojo, de envidia llegó
Y llegaron estas gentes, fíjese, que dice el verso que procuraban matarle, fíjese, porque hacía estas cosas en día de reposo. Mire usted, hacía milagros, entonces eso no les pareció. El verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mire, el Señor no hace esperar, a nadie les está diciendo. Él atiende el ruego del necesitado, aunque sea día de reposo. Él sigue haciendo milagros, fíjense. El hombre cae por cuestiones religiosas. Fíjese, mire, ellos, porque no se enojen los demás, ellos evitaban hacer el bien. Fíjese. Y Jesús les dice, es lícito hacer el bien, aunque sea día de reposo. Y por decir, fíjese, no solo según ellos que Jesús está transgrediendo el sábado, sino por decir que Dios es su Padre. Eso los enfureció a ellos. El verso 18 dice, por esto todos los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto los enfureció a ellos, fíjese. Ellos no entendían, no querían ellos ser quitados del lugar donde ellos se habían colocado. Y ve, si usted lee en Hebreos el capítulo 1 y en Juan capítulo 1, usted se va a dar cuenta de la autoridad del Señor Jesús, autoridad que Él tiene, fíjese. Y el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús no actúa independientemente, fíjese, todo lo que hace es por orden del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre aquí a la tierra. Lo dice en los 4 evangelios, lo aclara, fíjese. Las palabras que Él habla son las que recibe de su Padre. El verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo, dice, que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, mire cómo dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se da cuenta usted? Jesús es el juez. A Él, el Padre le está dando esa autoridad. Y aquí lo estamos leyendo, fíjese. Entonces, si nosotros tratamos de quedar bien con los hombres, desobedeciendo lo que está escrito en la palabra, estamos desobedeciendo al Señor, y por eso sí vamos a ser juzgados, fíjese, por haber tomado esa mala decisión. El 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tiene que ser parejo, igual. El que no honra al Padre que lo envió, dice. Y la única manera de honrar al Padre es honrando al Hijo. Lo estamos leyendo aquí, fíjese. ¿Qué es honrar? Es glorificar, es respetar, es ser obedientes a la palabra que estamos leyendo, a los mandamientos que Él nos dejó. Y si somos obedientes, entonces vamos a estar honrando al Padre. El 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este verso guardémoslo en el corazón, fíjese,
porque es exactamente es lo que estamos haciendo ahorita, leyendo su palabra, escuchando lo que nos está hablando, fíjese. Y hay dos requisitos, es oír y obedecer. Creer, mire, implica hacer. Decir yo creo es hacer lo que Dios nos está mandando. El verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si oímos su palabra, viviremos. Aquí lo estamos leyendo. Aunque nosotros somos carnales, mire, pero si oímos la palabra y obedecemos, entonces viviremos. Dice lo que estamos aquí leyendo. Creámosle al Señor. Nosotros creamos lo que leemos aquí en la palabra. Lo que nos dicen, no. Pero si está escrito, entonces sí, lo debemos de creer y debemos de obedecer. Para que el Señor nos dé su bendición. Así que ahorita le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha hecho el favor de contestar y las que están, para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad, Padre amado. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, quitándoles el velo, Señor, para bien en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo y estamos orando por Carlos, para que puedas ayudarlo tú, Señor. Ayúdalo con el idioma. Oramos también por Oscar, que el Señor lo aparte de las malas amistades, y por Fernando, para que el Señor tome el control de su vida y le traiga restauración completa. Oramos por Dilupe RB, que pidió oración. Bendícelo, Señor. Abrázalos, Padre. Revélate a sus vidas. Por Ana Bermúdez, que tiene cáncer de hígado. Apiádate de ella, Señor. Por 4 años, quítale esa inflamación que tiene en la vesícula, Señor. Y te pedimos por Melissa. Ayúdale con esos exámenes del doctor. Y por la hermana Carmencita, que haya salido bien, que haya llegado bien en ese viaje que tuvo que hacer. Y te estamos suplicando por Mía Fernández para que tú la visites, Señor, para que limpies esa casa. Ayuda a Mía, Señor, a que te conozca. Búscala, Señor. Mándales ángeles, Padre. Le presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo este terrible accidente, Señor. Sánalo, toca su corazón. Háblale, Señor. Y te suplico que te apiades por Blanca, por esa ayuda a la Padre. Por Elis, sánala, Señor. Ayúdala con esta enfermedad. Y te rogamos sanidad para Elizabeth Benavides. No sabemos, Señor, cómo adquirió esta enfermedad, Señor, pero te suplicamos que la ayudes, Padre Santo. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, protégelo. Y tocas para que ella vea que tú todavía haces milagros. Y por Antonio Caro, para que tú seas quien le haga justicia y lo ayude con esta corte que le falta. Ayúdalo tú, Señor, para que él vea ese gran amor con que lo estás llamando. Angelita, Señor, te rogamos. Tócalos, Padre, ellos son tus siervos. Sánalos, mi Señor. También oramos por Norma, para que estés con ella con el tiempo que le falta todavía. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años que tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor, ayúdalo. Por Ivania de ella familia. Por Amparo Ortega, Señor, por su salud. Tócala, sánala. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. A Héctor Ahumada, por José, por cáncer de intestino. Apiádate de ellos, Señor. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa sobre ella. Por Irma Fábregas, pon tu mano preciosa, Señor, sánala. Por Luis Miguel García, hay niños pequeños en esa casa. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niñitos pequeños, ayúdala, Señor.
por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Padre Santo. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad tuyo. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos tráelos a ti, Señor, llámalos por nombre, porque son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones. Sánala, Padre. Por la Raquelita, destápale las arterias, Padre. Por la Carol. Manda ángeles, Señor, a esas casas para que las cuiden y las aconsejen. Por mi hija, te pido que restaure su cuerpo, Padre. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre Santo. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado. Y que para que puedan entrar y cenar contigo en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, por los matrimonios. Tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala y Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna por tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno.